Continuando con la práctica número 7, vamos al punto 3, actividades de laboratorio. La primera actividad nos dice diseñar e implementar un programa que lea un total de 10 números, los almacene en un arreglo y cuente el número de sus entradas que sean positivas, cuántas son negativas y 0. Ok, utilizando la metodología para la resolución de problemas, el paso número 1 es el análisis del problema. Es importante este paso, ya que si no logramos entender qué es lo que nos están pidiendo, si no lo logramos comprender, difícilmente lo vamos a resolver o lo resolveremos de forma diferente a lo que nos están pidiendo. Eso depende de la comprensión que hagamos de ese problema. Entonces, es importante en una primera lectura determinar el objetivo principal del ejercicio. En este caso, si nosotros al revisar, al volver a leer, hacer esa lectura detallada, vemos que nos piden diseñar e implementar un programa que lea un total de 10 números, los almacene en un arreglo y que cuente cuántos de sus entradas son positivos, negativos y 0. Entonces, ese es el objetivo principal del ejercicio. Ahora, ¿cómo se determina si un número es positivo, es negativo o es nulo? Bueno, con una estructura de decisión. Se pregunta si el número es igual a negativo, es igual a 0, entonces sabemos que es un número nulo. En caso contrario, preguntamos si es mayor que 0, entonces es un número positivo. En caso contrario, quiere decir que es un número negativo. Eso sería una estructura de decisión anidada. ¿Qué tipo de variables vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar un arreglo de números enteros. Necesitamos unos contadores, un contador para los positivos, un contador para los negativos y un contador para los nulos. Y también necesitamos cargar el arreglo. Para hacer eso necesitamos una estructura también repetitiva. En este caso conocemos la cantidad de elementos que vamos a leer, que es 10. Por lo tanto, podemos utilizar una estructura for o repetir desde. Entonces, para ello necesitaríamos un indicador. En este caso podríamos llamarlo i, que lo vamos a inicializar desde la posición 0 hasta el número 9, o sea, hasta el último elemento. Asimismo, hacemos una segunda lectura, que es para determinar cuáles son las entradas, y una tercera lectura, que es para definir la salida. Y ya con esto podríamos tener entonces todos los argumentos, las variables que vamos a usar en el programa. Entonces, en el informe van a responder una a una cada una de estas preguntas y van a llenar esta tabla. En el paso 2, que es el diseño, si ustedes han realizado correctamente el paso 1, están en capacidad de diseñar una solución porque han logrado comprender qué está pidiendo el programa y cómo lo van a solucionar. Entonces, pueden hacer un pseudocódigo. Aquí en esta práctica ya le estoy dando un pseudocódigo. No quiere decir que esa es la única solución. Ustedes pueden colocar una solución diferente, pero lo importante es que el programa realice lo que se nos está pidiendo, que es llenado de un arreglo y contar los números que son positivos, negativos y 0. Una vez que tengan el pseudocódigo, si ustedes trabajan con la herramienta PCIN, pueden tranquilamente obtener el diagrama de flujo
o el diagrama Nash-Scheidemann, que es importante en esta fase de diseño. A veces hay personas que pueden comprender mejor a través de un gráfico. Bueno, y es importante entonces usarlo. A veces es más fácil explicar a través de un gráfico que a través de un enunciado. Fíjense, en este caso, en este algoritmo, se ha declarado la variable i, que la vamos a utilizar para el ciclo donde vamos a llenar el arreglo. Una variable np, que son un contador de número positivo inicializado en 0. Una variable contador nn, que son para llevar la contabilidad de números negativos. Y una variable que se ha definido como nulos. Estos tres son tres contadores. Y se ha definido un arreglo, fíjense, que se llama dato, que es de 10 posiciones. Luego vamos a proceder al llenado del arreglo. Se hace una estructura repetir desde la posición 0 hasta la posición menor que 10, o sea, hasta la posición 9. Y se va solicitando uno a uno los elementos. La primera vez se introduce el elemento 0 más 1, o sea, el elemento 1, se lee en el arreglo en la posición i, y ahí se hace la estructura repetitiva. Si dato en la posición i es igual a 0, se cuentan los nulos. Si no, se va a contar, se pregunta si dato es menor que 0, es decir, los negativos. En caso contrario, si como está anidada, si no entró en la primera igual a 0, si no entró en la segunda menor que 0, quiere decir que es un número positivo. No hace falta preguntar y se incrementa el número positivo. Esto lo va a hacer 10 veces y luego se va a imprimir el arreglo. Y finalmente se imprime los contadores, cantidad de positivos, la cantidad de negativos y la cantidad de nulos. Primero vamos, el paso 3, que es la verificación del algoritmo. Aquí nos piden que ilustremos, o sea, que hagamos esta corrida en frío para estos números que están aquí. Para ello, bueno, voy a utilizar aquí una hoja de Word. Aquí lo tengo, estos son los números que me están dando, el 5, el menos 6, el 0, el 4, menos 16. Aquí están los números que me dice la práctica. Voy a llevarme el programa para allá para poder trabajar con mayor facilidad. Copio, me lo traigo para acá, para Word. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a quitarle espacio. Fíjense. Para la corrida en frío se trabaja con dos grandes bloques. Uno es para la memoria del computador, qué es lo que sucede en la memoria del computador, y lo otro es lo que es la pantalla, lo que podemos visualizar en pantalla. Aquí ya yo me traje el algoritmo y vamos a ir línea por línea. Fíjense, la primera línea, vamos a sombrearla para saber en cuál estamos trabajando. Ok, estamos aquí en la primera línea. Entonces, fíjense, se declara en memoria una variable i, una variable np, nn y nulo. Y vamos a declarar un arreglo. Esto también está en memoria, pero quise colocarlo afuera para que vean las posiciones. Fíjense, un arreglo no es más que un conjunto de posiciones que van a almacenar elementos del mismo tipo. En este caso va a almacenar 10 números enteros. Entonces, fíjense, tendríamos dato en la posición 0, dato en la posición 1, 2, 3, 4, hasta la posición 9. Son 10 elementos que va a tener
esta estructura de datos. Vamos a la siguiente línea del algoritmo y es una instrucción de salida. Nos dice escribir llenado del arreglo. Eso sale aquí en pantalla, llenado del arreglo. Luego, fíjense, tenemos una estructura repetir que está inicializando la i en 0. Vamos a inicializar aquí en 0. Se pregunta, ¿es 0 menor que 10? Sí, como es menor, ingresa a ese repetir. Aquí encontramos una estructura de salida que dice introducir el elemento. Vamos a copiarlo para no aquí. Eso va a salir en pantalla. Va a escribir introducir el elemento y va a imprimir el valor de i, que es 0 más 1. Es decir, imprimiría 1. Y va a leer el número. Me dicen que aquí lo vamos a probar es con estos elementos. Entonces, vamos a suponer que se introduzca el valor 5. Al darle Enter, este valor 5 se almacena en el arreglo. Fíjense, se va a almacenar en el arreglo en la posición 0. Dato en la posición 0. Es decir, que aquí se va a almacenar el valor 5. Luego, la siguiente instrucción me dice si dato en la posición 0, que tiene 5, es igual a 0. No. Entonces, se va inmediatamente a la instrucción si no. Y en esa instrucción si no, encuentro otro sí y pregunta. Dato en la posición 0, que en este caso es 5. 5 es menor que 0. No, ¿verdad? Se va a el si no. Y en la opción de si no, lo que hace es incrementar en 1 la variable NP. NP estaba, disculpen, no lo había colocado. Estos tres valores estaban en 0 aquí y no los había colocado. Okay. Entonces, la variable NP ya no va a tener 0. Vamos a tacharla. La tachamos y le vamos a incrementar en 1. Ahora va a valer 1. Ok. Viene el fin. ¿Sí? Sale de este ciclo, de esta estructura. Viene el fin repetir. ¿Qué hace el fin repetir? Incrementa en 1 la variable i. Entonces, la variable i ya no va a tener 0, sino que ahora se va a incrementar en 1. Ahora la variable i vale 1. ¿Es menor que 10? Sí. Va a volver a ingresar y va a volver entonces a escribir en pantalla, introducir el elemento. Disculpen, en este caso sería 1 más 1, que en este caso sería el elemento 2 del arreglo. Entonces vamos a leer el número que se va a introducir. Ella lo está pidiendo. Vamos a colocarle, según la lista que tenemos, menos 6. Colocamos menos 6 y lo va a leer en datos en la posición 1. Datos en la posición 1 va a ser entonces menos 6. Ahora, si datos en la posición 1, es decir, menos 6, es igual a 0, no. Ahora, se va por el si no y pregunta, ¿es menos 6 menor que 0? Sí.
¿Qué hace? Incrementa en 1 NN. Entonces, NN pasa a valer ahora 1. Viene el fin repetir desde que incrementa ahora el valor de la I. Ahora la I va a valer 2. ¿Es 2 menor que 10? Sí, ingresa. Aquí va a escribir entonces nuevamente en pantalla, va a aparecer en pantalla, introducir elemento en la posición 2 más 1 sería 3. ¿Cuál es ese elemento? Me dicen que es 0. Vamos a introducir ahora el valor 0 y lo colocamos en dato en la posición 2. Aquí está. Pregunta, ¿es 0 igual a 0? Sí, va a incrementar entonces la variable nulo. Entonces ahora nulo va a valer 1. Viene el fin repetir desde incrementa el valor de la I. Ahora el valor de la I va a ser 3. ¿Es 3 menor que 10? Sí. Entonces va a imprimir. Aquí va a imprimir el elemento en la posición 3 más 1, que sería 4, y va a leer dato en la posición 3. Aquí nos dicen que va a ser 4. Vamos a colocar entonces el valor 4 y lo vamos a leer aquí en esta posición. Ahora va a preguntar, ¿4 es igual a 0? No. Se va por el si no. 4 es menor que 0. No. Se va por el si no y automáticamente entonces la cantidad de NP va a incrementar. Ahora va a ser 2. Viene el fin del arreglo, incrementa la I a 4. 4 todavía es menor que 10. Ingresa y coloca, introducir entonces elemento en la posición 5. Vamos a leer el elemento en la posición 5. Me dice que es menos 16. Ese valor lo vamos a almacenar en la posición 4 del arreglo aquí. Entonces tenemos menos 16. Ajá. Pregunta si el dato es igual a 0. No. ¿Es menor que 0? No. Perdón, si es menor que 0, es menos 16. Entonces se va a incrementar la cantidad de nulos. Ahora NN va a valer 2. Se incrementa el valor de la I, ahora vale 5. Va a solicitar el elemento en la posición 6, que sería 0. Y lo coloca aquí en dato en la posición, en la sexta posición, aquí. Ahora, pregunta, ¿es datos en esa posición igual a 0? Sí, va a incrementar entonces el valor de nulo. Llega el fin repetir, se incrementa ahora el valor de la I en 6. 6 es menor que 10, ingresa y ahora vamos a leer el elemento en la posición 7, que sería el valor 13. Si ese lo colocamos aquí, el valor 13. Ahora, ¿es 13 igual a 0? No. ¿Es menor que 0? Tampoco. Entonces va a incrementar NP. NP ahora va a valer 3.
Incrementamos el valor de la I, ahora va a valer 7. ¿Es menor que 10? Sí. Entonces va a solicitar el elemento en la posición 8. En este caso va a leer el número 9. Eso lo va a colocar en el arreglo en la posición, colocar aquí el valor 9 y va a preguntar, ¿es 9 igual a 0? No, se va por el sí, no. ¿Es menor que 0? No. Entonces se va a incrementar NP. NP ahora va a pasar a valer 4. Incrementamos el valor de la I, ahora la I va a valer 8. ¿Es 8 menor que 10? Sí. Va ahora a solicitar el elemento en la posición 9, que me dice que es el número menos 1. ¿Es menos 1 igual a 0? No. Entonces se va por aquí, por el si no. ¿Es menos 1 menor que 0? Sí. Entonces NN se va a incrementar ahora el valor 3. Fin repetir. Ahora la I pasa a valer 9. ¿Es 9 menor que 10? Sí. Vuelve a entrar a la estructura repetir. Y ahora va a leer el elemento en la posición 10. El elemento en la posición 10 me dice que es el valor 0. ¿Es 0 igual a 0? Sí. Incrementamos entonces aquí, nulo, va a pasar a valer 3. Fin repetir, la I pasa a valer 10. Al incrementarse aquí, pregunta, ¿10 es menor que 10? No, se sale, ¿ok? Entonces pasa ahora a la otra instrucción que dice visualización del arreglo. Esto aparece entonces en pantalla. Lo copiamos aquí. En la pantalla va a aparecer visualización del arreglo. Fíjense, ahora va a ver el repetir, la I se inicializa en 0. La I ahora pasa a valer 0. ¿0 es menor que 10? Sí. Va a imprimir lo que está en dato en la posición 0 y luego va a imprimir un espacio en blanco. ¿Qué tiene en la posición 0? Tiene el valor 5, va a imprimir entonces el valor 5 y va a imprimir un espacio en blanco. Viene el fin repetir desde, quiere decir que la I se incrementa ahora en 1, es menor que 10 y va a imprimir lo que tiene arreglo en la posición 1. En este caso va a imprimir menos 6 y va a imprimir un espacio en blanco. Ahora se incrementa la I en 2. Va a imprimir lo que tiene dato en la posición 0. En este caso, perdón, en la posición 2, en este caso es 0. Y imprime el espacio en blanco. Ahora la I va a valer 3. Y va a imprimir dato en la posición 3, que va a ser 4. Incrementa la I a 4. Va a imprimir ahora lo que está en dato en la posición 4, que sería menos 16. Incrementa la I ahora al valor 5. Va a imprimir dato en la posición 5, sería 0. Imprime 0 más los espacios en blanco. Incrementa la I a 6. Imprime el valor S. Otros espacios en blanco aquí. Vamos a ver. No me va a quedar para imprimir todos los valores. Estamos aquí. Imprime entonces, estamos en la posición 6. La posición 6 es 13. Ya lo imprimió. Imprime aquí espacio en blanco. Ahora se incrementa a 7, imprime dato
en la posición 7, que sería el valor 9. Se incrementa la I a 8. Yo aquí no terminé de llenar, sería menos 1. Y aquí el valor 0. La posición 8 imprime el valor menos 1. Se incrementa ahora la I en 9. Imprime el valor de dato en la posición 9, que es el valor 0. Se incrementa la I al valor 10 y ya no cumple la condición del for. 10 no es menor que 10. Se sale a la instrucción siguiente, va a imprimir esto que está aquí. Fíjense, va a imprimir la palabra positivo. Aparece aquí en pantalla positivo. Y manda a imprimir lo que está en la variable NP. La variable NP tiene 4. Entonces imprime 4. Luego imprime negativos. Imprime la variable NN. En este caso la variable NN tiene 3. Imprime espacios y luego imprime la variable nulo. Y imprime lo que tiene la variable nulo, que es, buscamos aquí en memoria, y es el valor 3. Entonces, fíjense, la siguiente instrucción es la salida del programa. Esto es lo que debe aparecer en pantalla, lo que está en memoria. Eso es lo que uno denomina una corrida en frío o también llamada corrida de escritorio. Esta es muy importante que ustedes aprendan a realizarla, ya que me permite garantizar que el algoritmo realmente está realizando lo que el programa pide. Podemos aquí encontrar incluso errores de lógica, errores, por ejemplo, de alguna fórmula que no se esté usando correctamente. O sea, es muy importante aprender a hacer esta corrida en frío. Vamos a seguir con la práctica y el paso 4 es la codificación del algoritmo. Para codificar el algoritmo es necesario abrir nuestro programa vamos a trabajar con el def. Vamos a abrir def. Fíjense, aquí lo primero que vamos a hacer, nos vamos a la instrucción de archivo, creamos un proyecto nuevo, le vamos a decir que es en la aplicación de consola y que lo vamos a hacer en C++. Le damos entonces aquí a la función OK. Nos piden que ¿dónde lo vamos a crear? Vamos a crearlo en el escritorio. Vamos a crearlo dentro de una carpeta que le vamos a dar el nombre de práctica 7. Vamos a abrir esa carpeta y nuestro proyecto le vamos a llamar, llamarlo práctica 7. Ok. Fíjense. Tenemos la IOStream. Vamos a dar la función using namespace std. Vamos a eliminar esto que está aquí. A mí esto lo quito también. Esta llave la coloco aquí abajo. Elimino también este return, también se puede eliminar. Ok, y aquí en estas líneas vamos a colocar el programa
en pseudocódigo. Fíjense, eso es una traducción. Lo colocamos aquí y vamos a ir traduciendo una por una las instrucciones. Entero se escribe INT, fíjense que cambia de color, y al final, para que no haya error, se le coloca punto y coma. La instrucción de escribir es un cout menor menor. Borramos. Yo prefiero volver a copiar las comillas. Aquí vamos a darle un salto de línea, le coloco un en L. Viene ahora la instrucción repetir, que se cambia por un for. Ajá. La I igual a 0, aquí ponemos punto y coma. La condición, mientras la I sea menor que 0, y luego viene el incremento. Podemos ponerle más I. Esto que está aquí lo borramos. Ajá, me faltaría la llave. Vamos a ponerle la llave. Ok, entonces todas estas instrucciones que están aquí, vamos a colocarla entre esa llave del for. Control V. Ajá. Vamos a cambiar el escribir por un cout menor menor. Vamos a colocar nuestra comilla. Esta coma cambia por un menor menor. Vamos a ponerle aquí 2 puntos y le ponemos un poquito de espacio. Mando a imprimir la variable i más 1 y le coloco punto y coma. La variable leer es un cin mayor mayor. Y sería dato en la posición i. Quitamos los paréntesis y le ponemos comillas. La instrucción sí se cambia por un if. Ajá. Aquí sí. Ajá. Nulo va a ser igual. Ok, como esto es un incremento, podemos abreviarlo. C lo permite. C++ lo permite. Colocamos más nulo. Aunque si lo dejan como está, nulo va a ser igual a nulo más 1. Está bien. El si no se cambia por else, por un sí. Aquí incremento el valor de la n, punto y coma, elimino lo demás. Aquí se cambia por un else, más np, punto y coma. Esto que no hace falta, se elimina estas instrucciones fin sí. Esta, fíjense que va exactamente debajo, aquí, debajo del for. Ok, este sería el fin repetir desde, ya estaría esa instrucción. Ajá. Entonces aquí viene esta instrucción de escribir, que la cambiamos por un cout menor menor. Vamos a colocarle la comilla porque a veces da problemas. Vamos a colocarle un en L, punto y coma, y borramos esto. Ok. Ajá. Este repetir lo podemos copiar, es este mismo. Vamos a copiarlo de aquí para no volverlo a transcribir y lo eliminamos. Este que está aquí, control V, ahí está. Y ese for tiene una única instrucción, que es un escribir, que lo cambiamos por un cout menor menor. Mandamos a imprimir datos en la posición y elimino este paréntesis. Esta coma se cambia por menor menor y aquí le colocamos los espacios. Yo prefiero volver a escribir las comillas, como le dije, pues a veces da problemas, y le coloco unos cuantos espacios. Punto y coma. Entonces este fin repetir desde ya no va.
Y cambiamos el escribir por un CO menor menor. Ok, fíjense. Vamos a escribir entre comillas es positivo. Ajá, vamos a darle un poquito de espacio aquí. Le vamos a poner menor menor y colocamos la variable NP. Menor menor. Ajá, menor menor. Aquí vamos a darle un poquito de espacio aquí a la variable negativa. Vamos a volver a copiar el espacio negativo. Quitamos aquí este, aquí ponemos comillas. Esta coma la eliminamos por menor menor. La variable NN. Menor menor. Vamos a cambiar esta comilla. Ajá, vamos a darle un espacio aquí a nulos. Cambiamos esta comilla también. Y le colocamos menor menor. Quitamos este, le ponemos punto y coma. Ok, antes de compilar, vamos a guardar nuestro proyecto. Le vamos a poner el nombre de actividad 1. Actividad 1. Le damos guardar. Y el CPP también le vamos a dar el mismo nombre, actividad 1. Le damos guardar. Vamos a compilarlo. Ok, aquí es punto y coma. Punto y coma. Ajá. Compilamos. Ok, fíjense, 0 error, 0 watt. Vamos a correr. Miren lo que aparece en pantalla. Llenado del arreglo, introducir el elemento 1. Ajá, pero ven el cursor que está muy pegado. Deberíamos darle un poquito de espacio. Pero bueno, ya quedó así. Vamos a pensar un número positivo, el número 5. Luego vamos a meter un número negativo. Vamos a meter el 0. O sea, me va a ir pidiendo los 10 elementos. Otro número negativo. Vamos a colocar un número positivo, un 0, otro 0, otro número negativo, un número positivo y el 0. Ahí están mis 10 elementos. Fíjense, ¿cuáles son los números que se introdujo? El número 5, el número menos 6, 0, menos 6, 5, 0, 0, menos 11, 96 y 0. ¿Cuántos positivos? 3 positivos. Vamos a ver, efectivamente, el 5 y el 96. ¿Cuántos negativos? 3. El menos 6 y menos 11. ¿Cuántos nulos? 4 nulos. Ok, ¿qué estaría aquí? Bueno, se puede arreglar, por ejemplo, darle espacio aquí. Esto es positivo, darle un salto de línea para que quede mejor. Podemos hacer ese arreglo, fíjense, estos dos puntos aquí no me gustó como que mucho. Vamos a colocar aquí un espacio, aquí le coloco menor menor, abro comillas, le coloco los dos puntos aquí y le dejo un poquito de espacio. ¿Okay? Y aquí vamos a hacer primero la línea menor menor. Vamos a volver a compilar. Volvemos a compilar y volvemos a correr. ¿Ve? Ahora sí se ve mejor. Introducir el elemento 1. Vamos a colocar un número negativo, el elemento 2 el número 0, el elemento 3 uno positivo, el elemento 4 vamos a colocar un negativo, el elemento 5 otro negativo, el elemento 6 0, el elemento 7 0. El elemento 8 un número positivo, el elemento 9 otro número positivo y vamos a suponer que el 10 0. Ahora sí, visualización. Ok, esto aquí es porque no está bien el acento, o sea, sale otro carácter especial.
Pero aquí vemos, lo que queremos observar es si lo que está guardado en el arreglo. En la posición 0 está menos 9, 0, 45, 8, menos 63, 0, 0, 17, 9 y 0. Cantidad de positivos 3, cantidad de negativos 3, cantidad de nulo 4. ¿Okay? Bueno, eso es toda la primera actividad.